Muy bien, chicos. Pues estamos hablando, como ya les decía desde hace un momento, en este nuevo semestre, en este nuevo bloque, acerca del género lírico. Ya hemos abordado el género narrativo en el semestre pasado, pero hoy vamos a hablar ya del género lírico. Y pues algo interesante de este género, de los cuatro géneros principales, es que es el género más antiguo de todos, es el que tiene más tiempo de existir. Como sabemos, el género lírico nos sirve para expresar esta subjetividad del ser humano, para expresar o sacar cómo nos sentimos, ¿no? Los sentimientos, emociones, el mundo interior de cada uno de nosotros o del autor y sacarlo hacia afuera, que alguien más pueda escucharlo. Un dato que tenemos que tomar en cuenta del género lírico es que los primeros poemas o las primeras manifestaciones líricas fueron creados en torno o alrededor de dioses, de divinidades o héroes de la antigüedad. Así, tan es así que el origen de los poemas líricos está en ceremonias religiosas, específicamente de un dios que se llamaba el dios Dionisio, dios del vino, de la antigua Grecia, y de ahí surge prácticamente la lírica. Un dato también importante de su origen tiene que ver con los famosos rapsodas o aedos, que eran personajes que se encargaban de cantar y de hasta cierto punto bailar obras líricas. No era literatura como ahorita la conocemos, sino era una forma en la que se cantaba y se adoraba a una divinidad y se hacía a través de rimas, a través de musicalidad de ritmos. Esto fue pues antes de Cristo, en la antigüedad, en la época antigua, en el siglo 7 y 6 antes de Cristo. Ahí se combinaba, como les decía, la palabra, las palabras, la música eh, y la danza. La música aquí es un elemento importante en el género lírico. ¿Por qué? Porque iba generalmente en su origen acompañado con un instrumento que se llamaba la lira, que de hecho es esta imagen que tienen aquí, y por ahí viene la palabra, el nombre del género, género lírico, porque en la antigüedad, hace más de 2000 años, se usaba la lira para acompañar estas obras pues, líricas, obras de poemas, de tal forma que tiene un ritmo. Al día de hoy, pues lo que sigue teniendo es que tiene rima y métrica, es lo que tienen los poemas al día de hoy. Pero ese es más o menos el origen del género lírico. Hay pues varias, desde que surgió hasta el día de hoy, ha habido distintos tipos de manifestaciones líricas en distintas etapas, generalmente ya lo vimos en las épocas literarias, así como va evolucionando el humano, va evolucionando la tecnología, también los temas de lo que se van hablando pues son diferentes, no se hablaba de los mismos temas en la antigüedad, antes de Cristo, después en la edad medieval, después en la época renacentista o moderna, a la que hablar actualmente en el siglo XXI estamos hablando. Entonces, coincide aquí con las épocas literarias, pero también tenemos cómo se fue evolucionando la lírica en el tiempo, o sea, este género literario. Tenemos pues la lírica griega del 7 al 5 antes de Cristo, la lírica latina, que es la que floreció en el tiempo del Imperio Romano, del primero antes de Cristo al primero después de Cristo, que es el primer siglo prácticamente. Después la lírica medieval, perdón, que corresponde pues, a la época medieval, que va del siglo XI al siglo XV, la lírica renacentista del 16 al 17, la lírica moderna del 18 al 19, y por último, pues de la que es la que estamos experimentando y viviendo y se está creando aún del siglo XX al siglo XXI. Como les decía, en cada época o cada momento histórico, pues los temas van cambiando, la forma de escritura va cambiando también en los poemas. La estructura de los poemas no es la misma que se usaba hace siglos a la que usamos actualmente, ¿de acuerdo? Ahorita solamente voy a mencionar un poquito el origen y un poquito la última época literaria con respecto a la lírica. En la lírica antigua hablábamos acerca o se originaron unos géneros literarios como la monodia, la poesía coral, la elegía, el jambo y la oda. Son los géneros, mejor dicho, los subgéneros líricos. Recuerden que cada género, a su vez,
perdón, se divide en subgéneros. Y los subgéneros que fueron más importantes en esa primera etapa, que fue la antigua Grecia, antes de Cristo, fueron estos subgéneros literarios. Por ahí hemos escuchado hablar un poquito de la elegía, que son esos poemas con donde se elogia a alguien que ha muerto y nos dan una sensación de tristeza y dolor por la pérdida de un ser querido. En aquel entonces se acompañaba incluso con flauta. La elegía era una característica que tenía. También la oda lo vimos como un subgénero literario, perdón, subgénero lírico, y que sabemos que está destinado al canto con el propósito de celebrar o alabar o exaltar a una persona o a alguien, o a un hecho histórico incluso. Esos son los principales orígenes que tenía la lírica, la poesía. Y para el día de hoy, ya más actual, mmm, ha ido evolucionando año con año, siglo tras siglo, época tras época, hasta el día de hoy lo que conocemos con las nuevas manifestaciones de la lírica. Esto pues a partir del siglo XX, a inicio del siglo XX, y coincide con las épocas que también vimos en clase, cuando hablamos de épocas literarias, que tienen que ver con manifestaciones estéticas como el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, donde ya no se centra tanto en divinidades o dioses o héroes, sino se centra más en aspectos cotidianos, cosas de la vida diaria, vida real, incluso elementos muy simples o que parecieran que no son tan relevantes para una poesía. Eso lo vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo a través de la poesía podemos darnos cuenta en qué época literaria estamos o a qué época literaria pertenece. Muy bien, pues eso es solamente una introducción a esta evolución que ha sufrido la lírica a través del tiempo. Gracias.